y por favor, sea serio. Jóvenes, muy buenas noches. Camaradas combativos, bienvenidos nuevamente a Política Nacional. Soy Oscar Chavira. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias a la gente que amablemente sigue esta transmisión en vivo. Viernes, es el último viernes de agosto, ¿no? O sea, de aquí para arriba el año ya es de bajadita. Ya no se puede hacer nada por corregirlo, muchachos. Así es que, por más intentos que hagan, eso ya se acabó, ¿no? Y más ahora, ¿no? Ya pasaron los 2 meses más largos del año, que traen 31 días y además, pues no traen feriados, ¿no? Ya va a empezar otra vez la feriadera. Viene el 16 de septiembre, luego Halloween, si es que acaso, como dicen por ahí, algún terremoto, ¿no? Día de Muertos, Navidad y Buen Fin, ¿no? Y posadas y todo eso. Así es que si usted se hizo algún empeño y no lo ha conseguido, pues ya no lo va a conseguir. Así de fácil, ¿no? Gracias a la gente que amablemente sigue esa transmisión vía podcast, que sigue siendo la gran mayoría. Ay, chamacos, ya deberían haberse conectado al canal de YouTube. Les conmino encarecidamente a que se vuelvan a conectar al canal de YouTube, a la gente del podcast, porque no sabemos en una de esas a cómo se va a poner la situación, a lo mejor nos censura el podcast. Yo sé que el canal de YouTube no lo pueden censurar, ¿no? Porque hasta los cubanos pueden tener canal de YouTube, entonces por más que el régimen quiera censurar, YouTube siempre nos quedará como una opción. Qué bueno por ello. Gracias también a la gente que se conecta al canal de YouTube también. Hoy tenemos un invitado, desafortunadamente no ha llegado, tiene un problema con su computadora. Ha de ser alguna de las pinches actualizaciones de Windows. Estamos esperándolo aquí a Francisco Morales Pineda, que se estrena en Política Nacional. Vaya estreno, llegando tarde. Bueno, en fin. Él escribió un artículo de opinión en Nexos que se llama El Nuevo Consenso, de agosto 20. Sí, sígalo. En este momento que tenemos tiempo, sígalo, @MoralesPin, así como se escucha. @MoralesPin. Es Francisco Morales Pineda, entonces es MoralesPin. Ahí en su timeline va a encontrar que el link a su columna de opinión se llama El Nuevo Consenso. Qué cosa tan interesante, ¿no? Habla acerca, entre otras cosas, pues de que esto que se nos viene no es algo nuevo, ¿no? Que no es algo que se pueda equiparar con la presidencia imperial de los tiempos del Jurásico Institucional, ¿sí? Que es otra cosa. Miren, ya llegó, qué bueno. Déjenme entonces presentarlos rápidamente porque la charla va a ser fugaz y fructífera. Está aquí conmigo el señorón Francisco Morales Pineda. Francisco, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y una disculpa a todos por la tardanza y los inconvenientes. Efectivamente, mi laptop es una Lenovo. No, pues también la mía es una Lenovo. Y ya sé a lo que te enfrentas con ese tipo de laptops jóvenes. Si pueden evitar comprar Lenovo, no las compran. Así de fácil, ¿no? Francisco, te he invitado porque me parece muy interesante lo que tú pones en esta columna, en este artículo en Nexos, se llama El Nuevo Consenso. Así es. En donde tú hablas acerca de lo mucho que estamos equivocados en el sentido de comparar el régimen que se viene con López Obrador, Claudio Sheinbaum, con el viejo régimen del PRI, de la presidencia imperial, que hay muchos cambios de entrada a la sociedad. No es la misma, México no es el mismo, y de donde parte lo que sería la cuarta transformación, pues no parte el PRI. ¿Cómo está eso? Cuéntanos, Francisco.
Claro que sí, pues muchísimas gracias de nuevo por el espacio, la oportunidad. Mira, creo que esa es una de las cosas que más me interesaba ahí señalar en ese artículo, que es muy común ahorita escuchar o leer que se dice, no, pues este es el nuevo PRI o es el regreso de este PRI autoritario y me parece que sin duda hay similitudes, ¿no? Y hay cosas que innegablemente pues sí se parecen, pero me parece que son muchas más las diferencias y en varios sentidos. Para empezar, de origen, ¿no? El partido, el PRI y el régimen que inaugura la posrevolución, pues surgen precisamente para administrar el poder después de que ciertos grupos tratan de estabilizar después de una crisis de violencia y de centralizar el poder, estabilizar a través de instituciones y de terminar ya con pues ciclos de transferencia de poder que eran muy violentos, que eran muy llenos de incertidumbre, que no daban ninguna viabilidad más allá ni siquiera a veces de un periodo de gobierno, no se aseguraba ni siquiera eso, ¿no? Había disputas ahí por el poder muy fuertes, había muchos grupos regionales con poder local, cacicazgos, grupos militares, empresarios, había muchísimos grupos de poder en el país y había un desastre de violencia, ¿no? Entonces, me parece que ahí el pacto fundamental, el pacto que reúne a esos grupos y dicen, bueno, vamos a estabilizar esto, no podemos estar así, vamos a darle certeza, vamos a darle ciertas reglas y todo eso se subsume, todos esos grupos, todos esos intereses, sectores que a veces eran muy diversos, incluso contradictorios, se integran en un solo proyecto que es el PRI, y bueno, originalmente el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional, pero que finalmente tienen la pretensión de crear un Estado central fuerte, estable, mantener el poder y mantener el poder para controlar ese Estado, que se vuelve la primera fuente de poder político y económico para cualquier actor o sector relevante, ¿no? Ahí está todo pasa por el Estado, se establece una racionalidad de Estado y se empiezan a crear ciertas reglas formales e informales e instituciones formales e informales para transmitir el poder, para las relaciones con el sector privado, las relaciones con los liderazgos locales. Entonces se van haciendo una serie de pactos con los militares, por ejemplo, es uno muy importante, que dicen originalmente, pues estos son militares los que fundan todo esto, pero en algún punto se dan cuenta que eso no ofrece garantía o sea, que se tienen que abrir al poder civil y eventualmente los civiles dicen, bueno, pues es que si vamos a estar así, tenemos que poner reglas claras y todo esto se van haciendo una serie de pactos que lo que buscan es estabilizar al Estado, darle gobernabilidad a un país muy complejo, lleno de diferencias y de retos, y aparte, pues darle legitimidad al partido, que es el vehículo de todos esos intereses, y es donde se van a disputar políticamente, y ya no con armas, ya no con otro tipo de mecanismos, ahí se van a resolver las diferencias, ahí se van a dar los intercambios, se van a repartir las cuotas, y la presidencia ocupa el lugar central como el garante, ¿no? El presidente es el gran garante de todos estos pactos, es el que dice aquí sí, aquí no. Morena y el régimen que funda Morena es totalmente distinto de origen, ¿no? El origen de Morena es muy claro, tienen una consigna de este sistema neoliberal que ellos llaman, que básicamente es la democracia o el intento de democracia liberal de los últimos 30 años, no nos gusta, está mal, ha profundizado desigualdades, todos estos discursos que ya conocemos, ¿no? Y el propósito de este movimiento político es destruir ese sistema. ¿Qué sigue después? Pues me parece que no lo tenían muy claro, me parece que nunca fue la intención era llegar, destruir este modelo
instalarse en el poder, y ahorita pues estamos viendo ya las primeras líneas o los primeros trazos de lo que va a ser ese nuevo régimen, pero ya no hay un sentido de Estado, ya no hay una necesidad de garantizar la gobernabilidad, una necesidad de pacificar al país, una convicción de pues pactar con todos los grupos para que todos estén contentos y todos estén adentro del mismo corral, digamos. Lo que hay es todo lo contrario, ¿no? No les importa la gobernabilidad, no les importa, no hay una razón de Estado, no hay ni siquiera la convicción de incluir a la pluralidad de sectores, actores. Ahí más bien es un tema de sumisión, de aquí se va a dictar la línea desde acá, y los que no estén de acuerdo conmigo, pues ni siquiera los tomo en cuenta, ¿no? Me parece que eso es muy claro en muchos aspectos. 3 ejemplos concretos: las instituciones, o sea, el PRI le podemos reclamar 1000 cosas, pero todos los presidentes del siglo XX tienen, pues si tú revisas todos, al menos tienen 1, 2, 3 grandes instituciones del Estado mexicano que se crearon bajo su liderazgo y que hubo una racionalidad detrás de eso. La seguridad social, los servicios de salud, servicios de vivienda, la Secretaría de Educación Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su momento, unificar a todos los gremios, a todo el gremio magisterial en un solo grupo, todo eso, ¿no? Ahora lo que vemos es al revés, es la degradación institucional, ¿no? No hay un ánimo de construir instituciones o de mejorarlas, hay un ánimo de destruirlas y reemplazarlas por las instituciones. Me parece que en el nuevo régimen se ven como intermediarios innecesarios, ¿no? Y que me parece que más bien lo ven como un estorbo, ¿no? Francisco. Y las reglas. Dime. Francisco, leí todo el artículo. Pienso yo, dices tú que el PRI emanó pues de una lucha revolucionaria. La lucha revolucionaria era contra un sistema, un caudillo, en este caso era Porfirio Díaz y lo que en su momento se llamó porfirismo, que era un sistema de control político estatal, ¿sí?, que no satisfacía a la mayoría, ¿sí? Ahí que había desigualdad, ese era un problema, había corrupción dentro de los mismos jefes, a lo mejor no en la presidencia, sino en los jefes regionales. 2, y había violencia sí, que el mismo Estado solapaba entre los jefes regionales a sus, podríamos decir, a la gente que en teoría debía de cuidar. Y yo creo que los 3 componentes seguimos siguiéndolo aquí. Hay corrupción, hay violencia y hay un sistema que no satisface a todos y que ha acrecentado las diferencias sociales, que es el neoliberalismo. No estamos, dices tú, no se puede comparar. Pues yo, salvo por el hecho de que, como tú bien defines, yo no le veo un sentido de Estado a este movimiento, sí veo que están los mismos componentes que en el México del porfiriato, pues aquello que en su momento quiso combatir. ¿Tú crees que en cierto momento ese primer periodo de este régimen sea ese cambio más visceral que racional? No será, yo me preguntan cómo va a ser Claudia Sheinbaum. ¿No será Claudia Sheinbaum la que dé el siguiente paso de este cambio? Porque hay que decirlo aquí, o sea, los primeros revolucionarios no pensaron en instituciones, no pensaron en XY, sino hasta la segunda generación de revolucionarios que se hicieron del poder fue cuando empezaron a decir, oye, no podemos vivir siendo una anarquía militarizada, necesitamos asentar un Estado con los ideales de la revolución. ¿No crees que ese sea el siguiente nivel de la cuarta transformación? Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, me parece que hay pendientes que no se han logrado resolver y que pues de hecho son el caldo de cultivo de este tipo de movimientos y en todo el mundo, ¿eh? O sea, me parece que
la democracia liberal, el gran pendiente que se le reclama aquí en México y en muchos otros lugares es no lograste reducir la desigualdad de forma significativa, ¿no? Ese me parece que es ahora los datos, cuando ya te metes a revisar los datos, pues de hecho es un sistema que pues sí ha logrado reducir la desigualdad bastante, o sea, quizá en un país tan desigual como México no es notorio lo que logró, pero me parece que globalmente, pues sí es un sistema que ha funcionado más o menos bien para reducir ciertas desigualdades económicas y sociales. Me parece que aquí en México ese es un gran pendiente que lleva no solo desde, o sea, ese reclamo desde el porfiriato, pues me parece que incluso lo mismo podríamos decir un siglo atrás, ¿no? O sea, esa desigualdad histórica aquí en México me parece que es uno de esos pendientes que no se ha logrado resolver. No lo resolvió la revolución, no lo resolvió la independencia, por supuesto, pues no era su propósito. La revolución me parece que sí había más ese componente, y bueno, no lo resolvió tampoco la democracia liberal, y estoy totalmente de acuerdo en que hay ciertas condiciones que sí efectivamente están ahí. El tema de la corrupción me parece interesante porque pues me parece que es una de esas cosas que no necesariamente se resuelven de esa manera, o sea, no necesariamente hay un sistema que sea capaz de resolver eso. Me parece que son cosas que se gestionan y que siempre van a estar ahí de alguna u otra forma, y más bien es cómo las gestionas y cómo te enfrentas a esa realidad, lo que puede cambiar ahí el modelo. Pero estoy de acuerdo contigo en el sentido en que sí veo como pues hay un ciclo de alguna manera en la que hay una ruptura de un sistema que ya no está satisfaciendo a una mayoría social, o quizá nunca lo hizo, pero llega un punto en que se agota por distintas razones, y llega otro movimiento, otro grupo. En el caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo, pues eran guerras civiles, pero eran muchas, ¿no? O sea, no era un movimiento unificado, había una clase media que estaba diciendo, a ver, yo lo que quiero es ya que haya una elección democrática, que se vaya este güey. Había empresarios diciendo, no, a ver, yo lo que quiero es ya, o sea, poder hacer mis negocios con más libertad. Había grupos locales diciendo, no, a ver, aquí vienen y me imponen a alguien el ejército federal y es el que manda aquí, cuando pues yo también tengo mucho poder aquí, ¿por qué tengo que ponerme bajo sus órdenes, ¿no? Y había reivindicaciones de otro tipo, el reparto agrario, el tema del acceso a la educación. O sea, me parece que había muchísimas reivindicaciones, muchas luchas, conflictos armados por todas partes, y en efecto, en un primer momento, pues lo que hay es una crisis política, una crisis de violencia, guerras civiles por todo el país, cada una con sus reivindicaciones, cada una con sus intereses, y efectivamente es una segunda generación la que dice, a ver, ya no podemos seguir así, vamos a poner orden. Es algo que yo no veo, al menos ahorita en este gobierno no lo veo. Me parece que más bien hay una convicción de profundizar el proyecto destructivo y de desmantelamiento que no inició este gobierno, que más bien profundizó este gobierno, y me parece que ahora es todavía más el seguir acelerando ese proceso. No me parece que haya claridad de lo que sigue, y hay una dependencia muy fuerte. Creo que sí hay una dependencia política insalvable de la nueva presidenta respecto del presidente que sale, y no la veo yo tomando una decisión que ponga en riesgo el legado o las consignas o lo que sea del obradorismo. Más bien va a ser continuidad y hasta donde tope, ¿no? Y me parece que el ejemplo más claro es la reforma judicial. Por más esfuerzos que ha hecho ella por enviar señales como de prudencia o enviar emisarios o decir que no, a ver, vamos a darle un poco más de tiempo para la discusión, pues el presidente tal cual llega y dice, no, esto se va a aprobar en septiembre y hazle como quieras. Le impuso a los coordinadores parlamentarios, impuso a ciertas secretarías de Estado.
no veo yo el ánimo de esa ruptura, de una transición real, efectiva, de este es un nuevo mandato, que tiene además muchísima legitimidad popular, ¿no? Sí, en efecto, derivada del obradorismo y de López Obrador, pero bueno, esos votos ahí están, son de ella, y no veo yo ninguna intención de abrazar esa legitimidad y decir, no, pues yo tengo esta legitimidad, tengo la posibilidad de rectificar ciertas cosas, de darle este rumbo. Más bien lo que veo es continuidad, profundización y sin ningún pues sin ningún rumbo claro. Yo no veo ningún rumbo claro. Todas estas reformas que se están ahorita, que ya pues, se aprobaron en las comisiones en Cámara de Diputados, son el mejor ejemplo. Fíjate, lo digo porque, o sea, cuando ya hace uno, es muy fácil hacer un recuento hacia atrás, ¿no? Que hacer el recuento cuando estás precisamente en estos tiempos de transición, ¿no? La independencia acabó nuestra dependencia de España, pero también acabó con cosas buenas que tenía la colonia, sobre todo en las cuestiones de administración. Cuando acabó la guerra de independencia, todas las minas estaban paradas, toda la producción estaba en sus huesos, cosa que pues México llegó a ser el país más rico de toda la América durante la colonia. Cuando medianamente empezamos a apaciguar la revolución, ya habíamos desaparecido todas las instituciones del porfiriato que había mantenido a México, podríamos decir, a la par de la modernización de las naciones, pues en aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que hay un cambio profundo del país, siempre desaparecen cosas que sí funcionaban y luego nos cuesta mucho trabajo retomarlas. Pienso que sí es cierto, pienso que el régimen va a profundizar la destrucción de aquello que le parece que emanó de un origen maligno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque funcione, ¿no? Así de fácil. Por decir rápidamente un ejemplo, el sistema de salud que teníamos antes funcionaba mejor que el que ahorita se está planteando. López Obrador lo ha dicho, ¿sí? Pero como emanó del sistema neoliberal, no lo quiero. Hay que desaparecerlo y cambiarlo por otra cosa nueva. Y se le ha demostrado al presidente una y otra vez que todo lo que ha propuesto en cuestión de salud no ha mejorado nada, al contrario, ha empeorado el sistema de salud, ha dejado sin cobertura mexicano y todo porque emana de un origen neoliberal que es la maldad de toda la maldad, como en su momento la maldad de toda la maldad fue el porfirismo, como en su momento fue la colonia, ¿no? Desafortunadamente, siento que ahorita como que nuestro chip de Vasconcelos, yo le llamo el chip Vasconcelos, ¿no? El chip de la Secretaría de Gobernación Pública está actuando. La colonia es mala, el porfiriato es malo, el neoliberalismo es malo, y es bien fácil capturar eso, pero déjame decirte una cosa, ni Hidalgo ni Madero pensaron en su momento crear algo como luego fue la Constitución del 50 y tantos, la Constitución del 17. Yo me pregunto si en algún momento más adelante, con Claudia Sheinbaum en la presidencia, no vaya a haber dentro de esos grupos quien acabe diciendo, ¿saben qué? Si necesitamos amalgamar la 4T en un modelo ya más estructurado y se hable de una nueva Constitución, ahora que están a un senador de conseguir la supermayoría en las dos cámaras. ¿Cómo ves tú ese punto, Francisco? Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, cada vez que hay uno de estos grandes cambios, para bien o para mal, se pierden muchas oportunidades y se pierden cosas que funcionaban o estaban caminando hacia cierto lugar, ¿no? Y incluso en los cambios, o sea, incluso la democracia liberal, por ejemplo, o sea, el proyecto modernizador del salinismo, que después Cedillo, pues más o menos ahí mal logrado, pero pues, continuó. Hay cosas que funcionaban bien del régimen priista, que también pues, se rompieron y hay una cosa muy interesante, por ejemplo, en la gobernabilidad del campo, que estaba garantizada por la política agraria de Cárdenas,
que era una cosa que efectivamente ya no funcionaba, no era viable y había que modernizar, pero al momento de modernizarla se perdió muchísimo de la gobernabilidad de las zonas rurales y hasta la fecha eso ha tenido muchísimos costos en términos de seguridad y de pérdida de poder del Estado en muchísimos territorios, ¿no? Pero sí, en efecto, cada vez que hay uno de estos grandes cambios se pierden cosas y me parece que en el siglo XIX, pues todas estas disputas entre centralismo, federalismo, cuando hubo gobiernos centralistas y luego ya llegar a la Constitución del 57, pues ahí se hizo una presidencia muy limitada, ¿no? Por ejemplo, que justo era una de las cosas que el diseño institucional ahí, pues basado en una experiencia histórica que no se quería dar pie a que sucediera, un diseño muy curioso ahí, muy inspirado por Estados Unidos, por Francia, pero igual en la Constitución del 17, por ejemplo, pues había muchas cosas de la del 57, que era una constitución mucho más liberal y mucho más avanzada, me parece, que se perdieron. Hay un texto muy, muy curioso de Emilio Rabasa, de que hay varios de estos juristas como más liberales y más que se exilian prácticamente en Estados Unidos, se van a Texas, a Nueva Orleans, y desde allá escriben cartas, o sea, lo que hoy decimos ahorita de Morena, las mismas críticas que les podemos hacer, incluso, digo, en aquellos momentos no existían las mismas palabras, estoy seguro que si hubieran conocido el concepto de chairo o de naco, estarían ahí en esos textos, ¿no? Estos abogados liberales que se exilian, dicen como, ¿qué están haciendo? Están destruyendo la Constitución Liberal del 57, esto es ilegítimo, esto es horrible. Y por ejemplo, el artículo 27, cuando habla del reparto agrario y de las expropiaciones y demás, les parece terrible, les parece como sí, claro, el mal encarnado, ¿no? Cierto. Entonces, me parece que para bien o para mal, siempre se pierden cosas, se ganan otras, y pues en ese juego siempre pues hay un interés superior que va a ser que se va imponiendo. Sobre la pregunta de la nueva Constitución, pues me parece que de facto ya estas reformas que se están discutiendo configuran, o sea, tocan aspectos tan fundamentales del texto constitucional, de estas llamadas decisiones fundamentales, ¿no? En el lenguaje de los juristas más clásicos. Están tratando de cambiar ese tipo de cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? No necesitan abrir un constituyente y armar una nueva redacción y todo. Las reformas que ahorita están ahí en la Cámara de Diputados y que muchas de ellas ya se aprobaron en comisiones, ya implican de facto un cambio de régimen, una nueva constitución, tal cual. Hay una que me llama mucho la atención, la de la Guardia Nacional, que en medios de comunicación y muchos analistas dicen, bueno, pues es que lo que se pretende es llevar a la Guardia Nacional a la Sedena, pero en el texto constitucional. Y en efecto, pues ese es uno de sus principales objetivos, pero esa reforma, por ejemplo, modifica uno de los artículos que han estado, creo que nada más hay 8 artículos que no se han tocado desde 1917. Bueno, esa reforma toca 2 de esos artículos, ¿no? Y uno de ellos es abrirle la puerta a que los militares participen en cualquier tarea que les asigne el Ejecutivo, la que sea, porque lo dejan a criterio de las leyes secundarias. Entonces, hay un candado en la Constitución que dice, las Fuerzas Armadas en tiempos de paz únicamente se pueden dedicar a funciones exclusivas de la disciplina militar. Lo que están haciendo con esta reforma es quitar ese candado y que diga, las Fuerzas Armadas en tiempos de paz podrán hacer todo lo que les permitan las leyes. Y como dices, tienen una mayoría calificada, están a un senador, yo estoy seguro que ya tienen al senador en la bolsa, nos enteraremos en unos días quién es, ni siquiera tendría que votar en contra, perdón, a favor, con una ausencia les basta, porque ya tienen a los dos del PRD, ¿no? Entonces, una ausencia ahí sospechosa de algún priista, vamos, ajá. No, pero bueno, a lo que regreso al punto, la reforma del Poder Judicial, la reforma en materia de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, la extinción de los órganos autónomos, me parece que sí son reformas. La electoral, por ejemplo, que entiendo que ya le metieron freno, pero pues está ahí la tentación.
sí son reformas que modifican aspectos fundamentales del régimen y sobre todo de esos acuerdos de fin de siglo que dijeron vamos a transitar hacia una democracia liberal que respete el pluralismo, que tenga contrapesos, que tenga un tribunal constitucional muy bien definido, un poder judicial autónomo, y no solo van contra ese modelo neoliberal, o sea, contra esa constitución, digamos, que se produjo en el fin de siglo, sino, te digo, incluso más hacia atrás, aspectos tan fundamentales como alterar de manera incalculable el poder, el equilibrio entre el poder cívico y el poder militar. O sea, me parece que no necesitan hacer un constituyente y escribir un nuevo texto. Si se aprueban la mayoría de estas reformas, o al menos la mitad, ya estamos hablando de una nueva constitución y de la constitución de un nuevo régimen, distinto al régimen de la transición y distinto al régimen de la posrevolución. Buen punto el tuyo, Francisco. Eso es muy interesante, muy probablemente así lo sea. Siento que en algún momento esa falta de ideología que tú bien comentas de Morena, ese hacia dónde vamos, tarde o temprano va a ser un hueco que va a tener que llenar. Porque ahorita pues, todo el mundo lo sabemos, ¿no? El plan C es la visera del presidente, ¿no? El único que sabe el plan C es el presidente. A ciencia cierta, si usted le pregunta a algún chairo de a pie, no sabe qué es. Y si usted le pregunta a un político de los grandes, pues él va a decir lo que usted mande, señor presidente. Pero tarde o temprano, pues ese caudillo popular que amalgamó el movimiento, como en su momento fue Madero, como en su momento fue Hidalgo, pues ya no va a estar, ¿no? Y recuérdese que Hidalgo nunca habló de independencia de la colonia, ni habló de una nueva constitución, eso vino con Morelos. Madero tampoco habló de un cambio de régimen, de un cambio de un nuevo partido. Él nada más quería elecciones democráticas y así le fue por dejar las estructuras del porfirismo en su presidencia, ¿no? Los cambios vinieron después. El primero que las planteó fue Carranza, que era de hecho un jefe revolucionario, ¿no? Entonces, yo sí uso esta situación similar, sí no es igual, pero sí es un cambio de régimen. Pienso que en algún momento va a salir ahí alguien que va a decir, sí, pues López Obrador fue un gran caudillo, se lo debemos todos, pero hay que darle institucionalidad y figura a todo este desmadre que estamos haciendo. Bueno, ha llegado el momento interesante de este programa, ya lo sabe usted, es un nuevo invitado, ¿no? Nueva cara, nueva voz, nuevas ideas, nuevo debate y por supuesto nuevo playlist. Ya llegó el momento de conocer un poco más de mi estimado Francisco Morales Pineda, porque va a debutar también en el playlist, en el afamado playlist de Política Nacional. Así es que, Francisco, presenta la primera rola aquí para la concurrencia en vivo y después para la gente podcastera. Muchísimas gracias. Pues vamos a escuchar Costumbres, que por desgracia no se pudo la versión que yo quería, que es la de Juan Gabriel en Bellas Artes. Si tienen oportunidad, los que nos están viendo, escúchenla y véanla y pongan atención a lo que dice ahí antes de empezar a cantar, que dice muchas claves muy importantes. Pero vamos con la original de Rocío Dúrcal y a ver qué les parece. Muchas gracias. Rápidamente. La mejor canción que se ha escrito en este país es El Triste, que interpretaba José José. Y la segunda, Costumbres. Yo siempre quise tener el pretexto para que en Política Nacional pudiera yo poner Costumbres. Nunca se dio. Mire, después de 14 años vino Francisco Morales Pineda a poner Costumbres y yo dije, sí, ojalá no me la censure el hermano Maduro Giorgi YouTube. Y dos, sí checa, muchachos. No, qué curioso es. Y cuando me pasó el playlist, Francisco, yo dije, ¿por qué Costumbres? Y checa perfectamente en esa situación de la muy mexicana idiosincrasia de necesitar otra vez al caudillo, ¿no? De que ya no lo amamos, pero por la costumbre nos hace pedir otro gran Salvador. Aquí a ti quiero preguntarte, en los tiempos de Miguel Hidalgo,
en los tiempos de la revolución, sobre todo en los tiempos de la revolución, ¿sí? Caudillo que llegaba, enamoraba, enajenaba al populacho y no funcionaba, luego el populacho se le revertía fe y gachamente. Recuérdese cómo Santana y fue y vino 11 veces en la presidencia, llegaba muy como el héroe salvador y luego se iba como el dictador que todo el mundo quería expulsar. En su momento también Porfirio Díaz fue el gran héroe, luego fue el gran villano, y así, ¿no? Podemos decirlo. Curioso el caso aquí, Francisco, te pregunto, ¿por qué que llegamos a este momento, este nuevo régimen, este nuevo consenso, estos nuevos pactos sociales permiten que un caudillo, López Obrador, que no resolvió la violencia, que no resolvió la corrupción, que no resolvió la desigualdad, cuente con tanto respaldo popular? Un respaldo popular avalado en un refrendo de su poder, de su régimen, de su plan, todavía con más votos de los que él mismo alcanzó cuando fue postulado como presidente. ¿A qué lo atribuyes tú a esta situación, Francisco? Mira, creo que hay una percepción que sí, o sea, en los hechos no hay una reducción sustantiva de la desigualdad, sobre todo porque se incrementó la desigualdad en el acceso a servicios, por ejemplo, el desmantelamiento del servicio de salud, que bien comentabas, ha causado muchos estragos. Es el primer sexenio en el que retrocedemos en el número de niñas, niños y adolescentes inscritos en educación básica, media, superior. Okay. En términos de servicios y de los servicios más fundamentales, seguridad, salud, educación, hay retrocesos muy claros. Y efectivamente eso pues, se traduce en mayor desigualdad, ni siquiera en el largo plazo, es cuestión de unos años, pero en términos de ingreso, y me parece que ahí descansa toda la narrativa, toda la popularidad, todo el discurso, esta fórmula de por el bien de todos, primero los pobres, que ha sido tan exitosa. En términos de ingreso, sí hay una percepción y respaldada con hechos de que es el primer gobierno que se toma en serio la desigualdad y dice, vamos a corregir esto, y el aumento sistemático a los salarios mínimos, por ejemplo, el programa especial económico que se hizo para las zonas fronterizas. Yo creo que las zonas fronterizas, porque además ese programa incluía subsidios a combustibles, incentivos fiscales para empresas, incentivos fiscales también en el IVA, y además el aumento al salario era superior todavía que el promedio nacional, ¿no? Entonces, eso sí ha provocado un aumento en los ingresos promedio de un sector muy amplio de la sociedad, no nada más de los que ganan el salario mínimo. Hay evidencia de economistas que dicen que si tú aumentas el salario mínimo, se crea un efecto que tiende a aumentar los salarios, los ingresos promedio de un sector muy amplio, no nada más de los que ganan ese salario mínimo. Me parece que en términos de ingreso, ahí están los datos, ahí sí es una de esas cosas que sí yo no le puedo criticar, en eso sí se hizo bien. ¿Bajo qué costo? Eso es otra cosa. Creo que sí hay, o sea, las pérdidas son mucho más grandes, y en términos de acceso a servicios aumentó la pobreza, y la pobreza extrema también se profundizó, pero la percepción es, hay más dinero, ¿no? Y esta cosa también de las remesas, que por alguna razón pues presumen mucho como si fuera un logro gubernamental, pero pues ayuda, son cosas que ayudan a alimentar esa narrativa de estamos mejorando los ingresos de todos los mexicanos. No es cierto, y además de los que sí los están mejorando, pues el costo es enorme, porque sí ganas un poquito más y sí tienes acceso a programas sociales y sí aumentaron el salario, pero bueno, ya no tienes servicios de salud de calidad, eso lo tienes que costear tú. Ya no hay, o sea, el sistema educativo está yéndose atrás, no hay vacunas. El otro día estaba leyendo una nota que me sorprendió muchísimo,
menos de la mitad de los niños tienen el esquema de vacunación completo. Creo que es uno de los retrocesos más graves, así es, de los más costosos, ¿no? El hecho de que haya menos niños en las escuelas y que ni siquiera la mitad de los niños estén vacunados, me parece imperdonable, pero hay más dinero y hay más ingresos. Y eso es lo que me parece que sí ganó. O sea, yo era una de las personas que estaba convencida de que todos estos, esta acumulación de fracasos y de errores y de cosas que se hicieron con toda la intención, además a veces no eran errores, eran cosas que deliberadamente se hicieron para desmantelar servicios, para desmantelar instituciones, iban a tener un peso significativo y mucha gente iba a decir, oye, no, pues estoy peor que antes. Pues sí, estoy peor que antes, pero tengo más dinero. Y creo que eso fue lo que ganó. Y eso fue lo que nos sorprendió a muchos, o sea, me incluyo porque no lo vimos. O sea, nosotros estábamos concentrados en los fracasos, pero pues los medios masivos y toda la propaganda y todo estaban repitiendo una y otra vez lo que decían en la narrativa oficial y ganaron. O sea, en ese terreno sí hay más dinero, pues sí, en términos de promedio y si no cuentas, si no te pones atención en todo lo que te quitaron, pues sí, hay más dinero, hay programas sociales, hay más salarios. Entonces, ahí creo que esa fue la batalla que ganaron y que les dio esa legitimidad. Me parece que ahí digo, no estoy diciendo que sea el único factor, pero me parece que sí es el fundamental. O sea, los casos de corrupción están más que a la vista, se documentaron, se difundieron. La evaluación, incluso en las encuestas del gobierno, de la gestión, era negativa, no había una evaluación. La gente no creía que lo estuvieran haciendo bien. Pero la percepción, no sé si generalizada, pero sí mayoritaria es, me alcanza para más, tengo más dinero. Y eso fue me parece que el factor decisivo y que también nos habla mucho que es un poco de lo que habla en el texto, de estos cambios en los valores, en las expectativas, en los principios de la sociedad, que precisamente las sociedades que han dado pie a transformaciones modernizadoras o de apertura, pues son sociedades mucho más dinámicas, mucho más conscientes, mucho más informadas, con ciertos valores, ciertas convicciones que van mucho más allá de lo inmediato, ¿no? No están pensando nada más en la satisfacción de condiciones económicas, condiciones materiales. Creo que, por ejemplo, eso es algo que había logrado muy bien el régimen posrevolucionario en su etapa clásica, mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Lo hizo muy bien y crecieron en porcentajes que no volveremos a ver probablemente nunca o en décadas, pero llegó un punto en el que la sociedad dijo, ok, pues está bien, pero eso no me alcanza tener mis necesidades cubiertas y tengo otras expectativas y quiero organizarme de otra forma, quiero participar políticamente, quiero tener derechos políticos, quiero que se me respeten estas cosas. Eso eventualmente pues desembocó en la transición, pero ya no hay esas convicciones y ya no es una convicción mayoritaria. La gente no le interesa, al menos mayoritariamente, creo que somos una minoría los que dicen, ay, democracia liberal, contrapesos, libertades políticas, derechos políticos. No, o sea, creo que la gente sí está muy concentrada en sus condiciones materiales más inmediatas, tanto que ni siquiera hay esa posibilidad de contrastar las insuficiencias en los servicios y la pérdida de oportunidades con el aumento en los ingresos y con los programas sociales y estas cosas, ¿no? O sea, creo que esa es la única convicción en este momento, la única exigencia social que tiene potencial político real. O sea, la oposición y muchos de nosotros fuimos a decir, oye, pues es que todo esto está mal, todo esto está en riesgo. Pues sí, pero nada de eso importa, ¿no? O sea, entonces creo que ahí hay un componente muy, muy importante, que es esa percepción de la satisfacción de condiciones materiales muy inmediatos, o sea, ni siquiera es, o sea, creo que sí es algo que no se alcanza a percibir en el mediano plazo o no, simplemente, pues sí aumentaron mis ingresos, o sea, no necesito más, ¿no? Sí, fíjate,
Y qué ironías, ¿no? No sé cuántos años tenga, pero definitivamente tienen menos años que yo. Mi generación creció pensando que la verdad es la educación, los servicios de salud, el costo de las telecomunicaciones, teníamos acceso a mejores medios, teníamos acceso a la universidad. Mis padres a duras penas acabaron la primaria y ya tuve acceso a la universidad. A lo mejor no había una mejora económica, como tú bien dices, pero ponderábamos todo lo demás que sí mejoraba. Yo, sorpresa, no, en 40 años a la gente no le importó todo aquello que le quitaron. Le importó que iba más ingreso, ¿no? Lo irónico del asunto, dice, esto es un cambio de prioridades, de paradigmas también sociales. Como en los tiempos en que yo nací, ¿sí? La expectativa de vida del mexicano era poquito más adelante de los 60 años y la escolaridad no pasaba del 6º grado de primaria. 40 años después, el mexicano puede vivir 72 años, o sea, puede gozar 12 años de pensión. Antes se pensionaba uno y a los 5 años ya te habías muerto. Ahora puedes gozar una década pensionado. El grado escolar ya es primero de preparatoria y la gente pondera menos las cosas. Es un cambio social muy dramático. ¿Qué crees tú que nos llevó a esta debacle social? Porque yo no le puedo decir que sea otra cosa. Es un debacle social, ¿no? Que una sociedad más preparada, más informada, con más información a su disposición, datos, saber qué está bien, qué está mal, qué rumbo hemos llevado, le importara todo, le dijera, no me importa mi democracia, no me importa mi sistema judicial, no me importa el acceso a la información, lo que me importa es tener dinero en el bolsillo, él me lo dio, yo voto por él. ¿A qué nos llevó hasta acá, Francisco? Pues creo que en gran medida es un déficit educativo en un sentido muy amplio, no en el sentido de justo, o sea, sí se incrementó el nivel educativo de la población en general, se mejoró incluso la calidad educativa en ciertas áreas que habían estado muy relegadas, se invirtió mucho en desarrollar ciertas capacidades, pero me parece que uno de los grandes pendientes del régimen de la transición fue que nunca se preocupó por construir una legitimidad social, por construir ese consenso, porque el régimen de la transición es producto de un pacto de élites. A ver, régimen de la transición, para aquí, para los despistados como yo, ¿cuál es el régimen de la transición? El régimen de la transición es eso que va de la apertura que inicia a finales de los 70s, principios de los 80s, que se va ampliando, se va profundizando, que es modernización económica, entrada a los mercados globales, democratización, apertura política, y ingeniería constitucional y desarrollo de instituciones nuevas. O sea, hablando en términos sexenales, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Yo diría Miguel de la Madrid, okay. Empieza y termina, yo creo que, y eso es muy interesante porque uno pensaría que terminó con Peña Nieto. A mí me parece que Peña Nieto ya es una etapa de degradación de todo eso. Yo creo que eso, en realidad, así el consenso liberal de esa modernización, yo creo que nada más los 90s. Salinas, más o menos Cedillo, porque cuando llega, o sea, y esa es una de las cosas que también me interesa dejar clara. La alternancia en la presidencia es consecuencia, no causa. Es decir, no es que hay alternancia porque había democracia, no es que hay democracia porque hubo alternancia. La democracia es condición de posibilidad de esa alternancia. Este nuevo autoritarismo no es que López Obrador haya él solito desmantelado todo. El hecho de que López Obrador haya podido hacer todo esto es porque se había cumplido la condición de posibilidad de degradación institucional
y de agotamiento del sistema. O sea, lo que estamos viendo es consecuencia más que causa. Entonces, regreso un poco a lo que me preguntabas. Creo que ese régimen, ese consenso, pues, de gente, de líderes que dijeron, vamos a modernizar, vamos a abrir, vamos a evolucionar otra cosa, hacia allá va el mundo, porque además era una tendencia global, en los 80s, 90s, pues era el fin de la historia, ¿no? En la caída del muro, todo eso. Entonces, México se inserta en esas tendencias, en los gobiernos que comentábamos, de Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, y empiezan a hacerse muchas cosas, empiezan a cambiarse muchas cosas de fondo, actualizarse muchas de estas reglas que estaban ahí, formales o informales, escritas o no escritas, pero me parece que entonces llega un punto que estas élites dicen, va, estamos de acuerdo en este nuevo modelo, lo vamos a llevar a cabo. Creo que 97 es como el punto más alto de eso, o sea, creo que lo echa a andar así con todo el motor es Salinas, pero creo que 97 es como el año en el que alcanza así su punto máximo. La cúspide. Llega el 2000, o sea, porque 97 además pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, pactan las reformas, o sea, el sistema electoral todavía vigente, pues es del 96, 97. Así es. Y llegas o sea, como que el sexenio de Fox, me parece que al principio sí es muy claro este consenso, pero a partir del sexenio de Calderón se empieza a degradar poco a poco, y lo que yo creo es que estas élites, por un lado, no se preocuparon por construir esa legitimidad popular, social, creyeron que se bastaron a sí mismas, o sea, se legitimaban unas a otras, ¿no? Y entonces creyeron que esos pactos pues eran sólidos y eran suficientes, y creo que, y es algo que digo ahí en el texto, empezaron a estirar mucho la liga. Las élites, no nada más políticas, sino económicas, intelectuales, se fueron acomodando, se fueron acostumbrando, creyeron que ese sistema iba a durar mucho, que se podían permitir ciertas concesiones, que podían hacer ciertas cosas que a lo mejor no eran tan compatibles con ese modelo, y el problema es que eso lo fueron estirando, hasta que llegó un punto de no retorno, y creo que ese es el sexenio la transición entre el sexenio de Peña y el de López Obrador, pues es donde se empieza a hacer más visible todo eso, ¿no? Pero la degradación ya venía, y creo que en realidad esos liderazgos que sí dijeron, vamos con la modernización, vamos con la apertura, vamos a ser un país de veras, de primer mundo, vamos a entrarle, pues les duró muy poquito, ¿no? O sea, y empezaron a llegar otros grupos que se beneficiaron de estas cosas, y nadie se preocupó por construir, por educar a las personas con estos nuevos valores, con estas nuevas prioridades, con estas nuevas reglas, y me parece que fue algo que se quedó pues siempre en la élite, nunca bajó. O sea, creo que se hicieron algunos esfuerzos justo en los 90s, el IFE, por ejemplo, hizo muchos esfuerzos como de divulgación de la cultura democrática y así, pero realmente nunca, ese consenso nunca tuvo, o sea, siempre fue un consenso de las élites que nunca tuvo un respaldo amplio, de legitimidad social amplia, y una comunicación muy deficiente de esto que dices, ¿no? De cómo estaban mejorando las condiciones en muchos sentidos, las condiciones de vida, que personas de tu edad creo que lo tienen más que claro porque lo vivieron. Sí, claro. Pero mi generación y para abajo probablemente no. Yo ya nací en ese México, yo soy un apasionado de estas cosas, me encanta estar leyendo, estar investigando, estar pensando estas cosas, pero pues no tendría por qué ser así. O sea, si yo me dedicara a otra cosa, pues no tendría por qué estar metido en esto. Y yo creo que no hay esa conciencia porque no se preocupó nadie por crearla y por decir, oigan, esto tiene que ser algo mayoritario. Ya llegamos a este punto, pues vamos a explicar esto, vamos a crear estos valores, a hablar de las ventajas de este modelo, y creo que eso es ese déficit como en términos de educación, es uno de los fracasos, pero insisto, creo que el principal es que
hubo muchos grupos que se acostumbraron a estas nuevas reglas y dijeron, ok, ya aprendimos a jugar, ya aprendimos a simular competencia, por ejemplo, las élites económicas, los partidos políticos, ya aprendimos a simular que hacemos elecciones competitivas. Y entonces, pues eso eventualmente se agotó, porque pues no eran elecciones competitivas, o sí, pero con 1000 lagunas ahí legales que se aprovechaban para este tema de la sobrerepresentación, por ejemplo, que se pudo haber regulado hace tantos años, pero pues benefició a otros grupos. Hubo personajes en las autoridades electorales que les dio miedo entrarle y regularlo en su momento, ¿no? Entonces, creo que es esa comodidad. Me parece que fueron élites que se acostumbraron a cierto estado de cosas, se sintieron muy cómodas y se les olvidó que pues eso se podía acabar y que, como bien señalabas hace un rato, pues eventualmente una mayoría se te podía, o sea, voy a decir, sabes que ya estoy harto de esto, no me gusta, no funciona, y pues alguien con la inteligencia y con la ambición suficiente que supo capitalizar eso y atizar ese fuego, y pues mira hasta dónde llegó, ¿no? Dos cosas rápidamente antes de mandar al siguiente corte. Eso que estás diciendo es muy interesante, porque dices tú, mi generación lo tiene más presente. Sí, pero a mí no, tampoco me lo dijeron las élites. Yo lo aprendí por contraste con mis padres. Mis padres nunca pudieron tener casa, no tenían seguridad social, mis padres nunca tuvieron una pensión y nunca tuvieron ni siquiera dejemos de lado carrera universitaria, no tenían una educación técnica que les sustentara nada, ¿no? Pues yo decía, pues por contraste de mis papás estoy mejor, pero a mí no me lo socializaron las élites. Y me viene ahorita a la mente Aguilar Camín en la hora de opinar, diciendo, a mí me vale lo que ustedes digan, yo tengo razón. Yo dije, pues sí, Aguilar Camín, tienes razón, pero no tienes la mayoría democrática que es la que se crea en la calle, puerta por puerta, ¿no? Las élites pensaron que tenían la razón de cómo dirigían el país, pero nunca lo socializaron puerta por puerta en el ciudadano común, y vea usted dónde estamos ahora. Rápidamente, Francisco Morales Pineda por un error de su servidor, sí, se agendó de 8 a 9, entonces, y luego se hizo una cita posteriormente. Entonces, regresando del corte, lo vamos a despedir. Y vamos a agendar una charla más adelante, porque todavía hay que ver qué va a pasar con el tratado. El mexicano va a romper el último tabú constitucional, que es la no reelección, y cómo ve la perspectiva del futuro de Morena y la disciplina partidista, que es lo que le dio 70 años al PRI. Sí, el PRI no duró el PRI no hizo un régimen de 7 décadas nomás por nomás, ¿no? Había una disciplina y Morena no lo tiene. Mientras que mande Francisco al siguiente corte musical. Recétaselos, Francisco. Pues bueno, hablando precisamente de estas tendencias globales que nos llevaron a la época dorada de la democracia liberal, el himno del fin de la historia, a cargo de los Scorpions, a ver qué les parece. ¿Qué rolón? Déjame decirte, Francisco, cuando mi generación se creía chingona, ¿no? Porque había derribado el muro de Berlín, habíamos creado la aldea global con una cultura que creó mi generación, y sigue estando la cultura ahí, y fracasamos vilmente después de 30 años. Bueno, en fin, Francisco, es hora de despedirte, no te retengo más. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a Política Nacional. Te quería decir, la verdad es que la ciudad es un absoluto caos, entonces si quieres le podemos seguir hasta las 9:30 sin problema. Ok, mucho mejor, ¿no? Sí, mejor, le seguimos. Qué bueno. Ahora, agradezcámosle a la ciudad, que es un puto caos, ¿no? Y nos mantiene aquí a Francisco. Francisco, quiero preguntarte, ahora que estamos aquí en esta situación de la subrepresentación, de la mayoría calificada y esa situación, yo digo, pues López Obrador tuvo mayoría calificada su primer mitad de sexenio,
no se atrevió a hacer el plan C y sobre todo hacer los cambios fundamentales, entre ellos una reforma fiscal que no mantuviera que una reforma fiscal para no agotarse los recursos de otros lados. Se agotó los fideicomisos, enflacó las secretarías y en el momento más grave de la pandemia le quitó dinero al sector salud para mandarlo a sus obras faraónicas. Y aún así es el caudillo que refrenda su sexenio. También es un fallo de López Obrador esa situación, ¿no? No hacer unos cambios estructurales en su primera mitad del sexenio y luego hacer rabieta de no poderlos hacer cuando ya no tenía mayoría calificada. Habla también de que hubo una grave improvisación en esa transformación que es como él le llama a la víscera que salió, al plan que salió de su víscera, ¿no, Francisco? Pues mira, primero, la mayoría calificada que tuvo fue nada más en la Cámara de Diputados y fue después de una serie de acuerdos, ¿no? El primero, pues efectivamente que ahí por ejemplo, las autoridades electorales en ese momento todavía pudieron haber frenado la sobrerepresentación porque se utilizó básicamente el mismo truco que se utilizó ahora. No quisieron, no sé si por miedo, por lo que sea, pero bueno, llega la mayoría calificada gracias a los acuerdos que se hacen con el Partido Verde, que si recordarás, pues todavía compitió en las elecciones de la mano del PRI y sospechosamente ya llegando a la Cámara, pues se alía Morena, les transfieren diputados, el Partido del Trabajo, se arma este bloque y en la Cámara de Diputados efectivamente tenían esta mayoría calificada, pero había dos factores importantes ahí que no les hacían tan fácil la cosa. El primero es que en el Senado no tenían la mayoría calificada, les faltaban 7 senadores, 7, 8, y ahí se logró algo muy interesante que fue el bloque de contención. Y el bloque de contención fueron las bancadas de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, articuladas principalmente por el PRI, pero estas bancadas que dijeron no vamos a aprobarte las reformas constitucionales que como te dé tu gana, vamos a discutirlas, me vas a conceder ciertas cosas, vamos a definir ciertas, vamos a hacer acuerdos para que salgan y si no, pues te las voto en contra. El bloque de contención quizá no fue algo muy visible o quizá dicen como no, pues no sirvió para mucho, pero yo creo que sí logró contener ahí algunas de las ambiciones más nocivas en ese momento, al menos durante esos primeros 3 años, porque efectivamente después en 2021 se equilibró un poquito en Cámara de Diputados. Y bueno, ese fue uno de los factores. El otro es que ahí todavía me parece que la Suprema Corte no estaba bajo el control del gobierno, o sea, ahí todavía el número de ministros que estaban actuando de manera más o menos autónoma era superior al de los ministros que estaban ya con el régimen, y justamente es a lo largo de estos 5 años donde van haciendo poco a poco la captura de la Corte, con lo que le hicieron a Medina Mora, con los nombramientos que llegaron, que por cierto... La salida prematura de Saldívar. Exacto, todo eso, y por cierto, nombramientos que se votaron por 2/3 partes en un Senado que no era absolutamente de Morena, ¿no? En ese momento había 8 senadores que ahí podían cambiar las cosas, hubo pactos, yo no sé cambio de qué, pero pues se avalaron esos perfiles. Denia Batres llegó con los votos de algunas o algunos legisladores de la oposición, ¿no? No hay manera de que hubiera llegado de otra forma. Ese es un punto importantísimo que muy pocas personas han puesto en Twitter y yo leí uno que decía, la destrucción de la Suprema Corte empezó desde mucho antes que llegara Denia Batres, porque 2/3 partes de senadores le permitieron entrar a Loreta, le permitieron entrar a la ministra Pirata, claro. Entonces así es, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, ese proceso de captura le tomó varios años. En los primeros 3 no tenía esa corte,
y había resistencia en el Senado, ¿no? Deficiente, insuficiente, si se qué, pero había una convicción de resistir y decir, aquí no, hasta aquí, o sea, esto sí, esto no. Ahora otra cosa, me parece que la reforma fiscal, si se hubiera impulsado desde el gobierno, sale por unanimidad. Nadie, ningún partido, y menos después de la derrota que sufrieron en 2018, si tú ves todas las votaciones de las reformas, de algunas de las reformas importantes, en todas esas reformas que a la oposición le daba miedo el costo social, las votaron por unanimidad. La reforma, la regresión de la reforma educativa, por ejemplo, que fue algo que yo pensé que el PRI, algunos del PAN, iban a defender, iban a decir, no, esto no. Eso se aprobó por unanimidad, dijeron, sí, adiós al Instituto de Evaluación, regresamos al control del sindicato magisterial sobre el sistema educativo, sin ningún problema, ¿no? Entonces, si esas reformas que valía la pena hacer frente se avalaron porque tenían miedo que la gente, o sea, creo que sí llegaron con mucho miedo y llegaron como, o sea, después de esa derrota, sentían que cualquier cosa que dijeran en contra de Morena, pues la gente se les iba a echar encima. Si hubieran hecho en ese momento, si hubiera sido la intención hacer una reforma fiscal, sale por unanimidad en las dos cámaras. A lo que voy es, nunca hubo la intención, y nunca hubo la intención porque pues hay muchos empresarios que apoyaron a este gobierno y que le metieron dinero a la campaña y le metieron dinero a la campaña de la regenta. O sea, son precisamente, yo creo que muchos de esos empresarios a los que ya no les estaba gustando tanto simular competencia, cumplir con ciertas reglas, tener que cumplir con ciertos criterios para competir con sus socios norteamericanos, para competir con socios europeos. Pues esa gente al final, yo creo que le conviene mucho un presidente que centralice las decisiones y que cualquier problema que tengan, pues se resuelva ahí en el escritorio con una cifra en un cheque, sin necesidad de pasar por tribunales, por órganos autónomos, por una ley antimonopolios. Entonces, me parece que nunca hubo la intención de hacer una reforma fiscal, ni la veo yo de la nueva presidenta, la presidenta electa. Creo que es una de esas cosas que sí, efectivamente, les va a costar mucho, sobre todo porque las finanzas públicas pues no van a aguantar mucho más, sobre todo como está Pemex, que están quemando ahí dinero cada minuto que pasa. Es una cosa que efectivamente les va a reventar tarde o temprano, pero voluntad nunca hubo y no la veo ahorita tampoco. No, de hecho Sheinbaum ya dijo que no necesitaba reforma fiscal otra vez. Digo yo, ¿y por qué? Bueno, en fin. X. ¿Te nos fuiste, Francisco? Hola. ¿Sí? Aquí sigo. Ok, sí, ok. No hay problema. Hay una situación en eso que acabas de comentar. A un grupo de empresarios, un grupo de políticos y un grupo de lo que tú quieras, ¿no? Ya no le interesó estas reglas de competencia, estas reglas de anticorrupción, estas reglas de acceso a la acceso a la información, ¿sí? Y voy a decir aquí en Política Nacional algo que me pareció revelador. Me lo dijeron en una conversación y me parece que tiene mucho sentido con lo que tú acabas de decir. Alguien me dijo que mucha gente, ¿sí?, gana cuando se concentra el poder en una persona. Porque entonces nada más tiene que pactar con esa persona y todo el gobierno se le alinea. ¿Sí? Entonces, él decía, hablándolo sobre Estados Unidos, que dijo, no, pues a Estados Unidos le conviene que haya ganado Claudia Sheinbaum. Yo dije, ¿y por qué? Pues porque nada más tiene que pactar con ella, ¿no? Tiene que pactar con López Obrador o con ella para que todo lo que pacten con ellos se haga en el gobierno. Es más difícil pactar con el poder fraccionado en varias parcelas. Y ahorita con lo que tú me estás diciendo me cobra más sentido, ¿no? Hay empresarios que no quieren
que los esté fiscalizando un instituto, ir a meter en el instituto de la competencia, al IFT acá. Hay gente que quiere arreglarse con el presidente, darle su moche y todo lo demás que surja, ¿no? Entonces, me parece que sí hay mucha gente que gana cuando hay el régimen de una sola persona, que es en cierto sentido lo que tú estás diciendo. Hay mucha gente que le metió lana para que eso continuara, topara con lo que topara, Francisco. Sí, me parece que siempre hay grupos, y no nada más empresarios, ¿no? Hay grupos, liderazgos políticos y de todo tipo, eh, legales o ilegales, pues les conviene más este tipo de acuerdos a un entramado institucional y reglas, que además pues sí dificultan las cosas, ¿no? O sea, los partidos políticos, por ejemplo, el régimen de fiscalización es un dolor de cabeza. Evidentemente lo evaden, evidentemente hay muchísimo dinero privado e incluso muchísimo dinero ilegal en las campañas, pero pues les tiene que, o sea, tienen que tomarse el tiempo y el esfuerzo de simular ahí que están cumpliendo con las reglas, ¿no? Igual, o sea, creo que hay muchos grupos a los que les conviene más tener interlocución directa con alguien con poder de decisión que cumplir con reglas. Y en eso es algo de lo que también escribía, que ese sistema, ese modelo de la democracia liberal, pues es muy costoso, exige muchas cosas que no necesariamente todos están dispuestos a dar y hacer. O sea, es un sistema que exige involucramiento de la ciudadanía, por ejemplo, en política, que exige cumplir con reglas escritas y no escritas, que exige una corresponsabilidad en las cosas, ¿no? Los programas sociales diseñados en esa etapa tenían un componente muy fuerte de corresponsabilidad de las personas. Sí, te voy a dar dinero, pero tienes que llevar a tus hijos a consultas médicas, tienes que demostrar que están estudiando, tienes que tomar capacitaciones para el trabajo, para que te puedas dedicar a otra cosa y no dependas de esto, ¿no? En el campo, pues me tienes que demostrar que estás produciendo, que te lo gastaste en cosas efectivamente para tu parcela, que, o sea, en todos estos programas en esa etapa tenían un componente de corresponsabilidad muy fuerte, y es gobierno, sector privado, personas, todos somos responsables de todo, ¿no? Y eso ya no existe. O sea, ahorita te entrego el dinero sin intermediarios, te lo mando hasta la puerta de tu casa si quieres, tú a cambio votas por mí y se acabó, ¿no? Entonces... Vamos a simplificarlo en algo tan sencillo como las becas, ¿no? Las becas para los niños antes eran, mandas el niño, tienes que comprobarme que le mandas el niño a la escuela. No, primero pasamos de que la beca era para los niños sobresalientes, aunque sacaran 7 y 8. Luego fue, no me importa cuánto saquen, con tal de que los manden nada más a la escuela. Exacto. Sí, mándalos a la escuela. Y ahorita, no me importa la calificación, no me importa si va a la escuela, ahí te va tu dinero para tu chamaco. O sea, se acabó la corresponsabilidad esa que tú dices, y eso crea cultura, ¿no, Francisco? Sí, me parece que es parte de ese nuevo consenso de renunciar a esa responsabilidad, que ya nadie la asume, ya no la asume tampoco el Estado ni el gobierno. O sea, no hay nadie que esté asumiendo la responsabilidad de nada, y creo que ese es el gran peligro y lo que está muy en el fondo de este nuevo consenso. Pues si nadie tiene la disposición para hacerse responsable de nada, pues nadie tiene libertades realmente, ¿no? Y mientras menos responsabilidad estás dispuesto a asumir, menos libertades estás dispuesto a tener. Entonces, a conceder, pues más libertades estás dispuesto a conceder. Entonces, en eso estamos, me parece. El consenso es, no me interesa tener muchas libertades, simplemente no quiero tener tantas responsabilidades, quiero tener dinero, quiero olvidarme de esto y no necesito todo este entramado y todo esto. No, prefiero las cosas sencillas y con una mentalidad de muy corto plazo, ¿no? De satisfacciones muy inmediatas. Sí, ese tema de las becas es el meollo de todo el asunto, ¿no? El gobierno le manda dinero. ¿Cuántos chamacos tienes en la escuela? 3. Pues ahí te va por tus 3 chamacos. Si yo no te voy a obligar que vayan a la escuela,
tú tampoco me vas a obligar a que a que te dé educación de calidad. Sí, pero te va a llegar tu dinero. Sí, va. Sí, entonces el gobierno no se responsabiliza por la educación, los papás no se responsabilizan porque el niño se eduque tampoco, y aquí estamos, ¿no? Es cierto. Bueno, vamos a la última intervención musical a la penúltima intervención musical de Francisco. Vamos a despedir el programa porque ya son 9:30. Y retornamos aquí a Política Nacional. Francisco, recétale a tus muchachos la tercera rola. La tercera es a cargo del Profeta del Nopal, que lamentablemente murió por una sobredosis de cemento. Como debe ser. El terremoto de 1985 es No tengo tiempo, de Rodrigo González. Pues ahí está, jóvenes, Rock Chilango por parte de Rodrigo. Creo que tenemos, sí, hasta ahí. Francisco, ¿me escuchas? Hello. ¿No? ¿Sí? ¿Francisco? ¿No? ¿No quiso? Sí, te escucho, discúlpame que ya me estaban corriendo de aquí donde estaba, pero aquí estoy todavía, al menos con el audio. Ok, bueno, nada más para despedirte, Francisco, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación aquí a Política Nacional, sobre todo en este día tan conflictivo en tu agenda. Te agradezco también el tiempo extra que nos diste. Espero que te haya gustado el formato y vuelvas aquí nuevamente más adelante a Política Nacional, Francisco. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Oscar, y con muchísimo gusto estaremos participando las veces que me invites. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que siguieron aquí la transmisión. No, pues parece que Francisco ha pasado enormemente el playlist porque no hubo tanta queja y varios agradecieron también la opinión. Nos vemos, muchachos, hasta la semana que viene, que ya es septiembre, mes de la patria. Sean felices. Esta última rola también es cortesía de Francisco. Yo sé que muchos la van a agradecer. Sobre todo en estos tiempos tan oscuros. Venga pues de ahí. Nos vemos.